Buenos días amigos, el día de hoy tenemos una visita especial. Está con nosotros Raúl Reimbenbauer. Él es uno de los directores del documental La sombra del iceberg. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Marco? Encantado. Raúl, cuando miré el documental me pareció fascinante todo el trabajo que se hizo para descubrir, desenmascarar esta mítica foto que simboliza la Guerra Civil Española. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de investigación? Este es un documental que trata de encontrar respuestas sobre una fotografía fascinante, una fotografía que probablemente estaría, si hiciéramos una selección, entre una de las 5 fotografías más grandes del siglo XX. Es la fotografía de un miliciano que se supone que cae abatido, es decir, ha sido fotografiado en el momento de la muerte. Es una fotografía poderosa de Robert Capa, uno de los fotoreporteros más importantes del siglo XX. El documental es el resultado de un trabajo que hice junto a mi amigo, el también periodista Hugo Domenech, y fue él el que me envenenó por esta fotografía. Me la enseñó, es una fotografía que yo conocía, y recuerdo que me contaba, oye, aquí hay cosas que he leído, que se han dicho durante todos estos años sobre esta imagen, y hay cosas que no cuadran. Es una fotografía del comienzo de la Guerra Civil Española, desde 1936, se supone del 5 de septiembre de 1936, así que desde el año 1936 hasta el año 2004, que es cuando empezó nuestra investigación, se habían dicho 60 años. Muchísimas cosas. Ahora, todo lo que se decía era verdad, y además era verdaderamente la fotografía que capturaba la muerte en el instante de producirse. De eso es de lo que se trataba, de tratar de averiguar y de responder esas cosas en un documental, y al mismo tiempo de hacerlo atractivo, es decir, que el espectador no se durmiera a los 5 minutos. Claro. Para todo el mundo, claramente, esa imagen era un icono, se había convertido ya en un icono, es decir, era el icono que representaba no solo la Guerra Civil Española, sino también la muerte en el combate, el dolor, el abatimiento de un régimen legítimo como era la República, atacada por el fascismo de la rebelión franquista. O sea, tratar de responder a todas esas incógnitas, interrogantes, y para ello sabíamos que no lo podíamos hacer solos, es decir, necesitábamos la ayuda de muchísimos expertos, y eso es lo que cuenta La sombra del iceberg. Es el proceso de búsqueda, el proceso de tratar de encontrar la verdad. La verdad. Y en el proceso de búsqueda de la verdad, ¿cómo es que comienzan? ¿Dónde comienzan? Porque me imagino que es todo un puzzle difícil de empezar a encasillar las piezas, las fichas. ¿Por dónde es que comienzan? Empezamos por lo que pensamos que era lo básico, que era ir al lugar donde se suponía que se había tomado la fotografía. Uno de los primeros pasos, de todas formas más importantes, fue contactar con un forense, Fernando Verdú, es uno de los forenses más prestigiosos en España, con un trabajo muy riguroso, al que propusimos una colaboración en nuestra búsqueda y ayudarnos en la interpretación forense de esa fotografía. Los expertos aparecen en el documental, pero el trabajo que hacen con nosotros es un trabajo mucho más largo. Por ejemplo, el forense trabajó con nosotros durante 1 año y medio. Un astrofísico nos ayudó a encontrar la hora exacta, o las 2 horas posibles, más bien diría, en las que pudo haber sido tomada la fotografía. Ese, digamos, que fue como uno de los hallazgos para mí más sorprendentes o casi poéticos, ¿no? Es decir, nosotros le dábamos vueltas, oye, ¿quién nos podría ayudar a tratar de saber a qué hora fue tomada esta fotografía? Es más, ¿se podría saber? Y con ese presupuesto fue que buscamos a un experto, y dando vueltas, nos dimos cuenta de que un astrofísico nos podía ayudar, ¿no? A partir de la posición del Sol, en el año 1936, en tal lugar, en tal provincia, es decir, y así fue. Ese astrofísico al que fuimos a ver nos regaló para mí un momento poético cuando convierte la fotografía en una fórmula. ¿Hasta ese momento conocías el trabajo de Capa? ¿Hasta antes que empezara la investigación? Yo conocía el trabajo de Capa, no en profundidad. Hugo lo conocía muchísimo más porque era un admirador profundo de Robert Capa, de Cartier-Bresson, de otros fundadores de la agencia Magnum. De hecho, Hugo después fue profesor de fotoperiodismo en una universidad de Castellón, en España. Es decir, que su camino fue mucho más hacia el fotoperiodismo, y los dos sí conocíamos. Esa fotografía, por supuesto, está en el imaginario colectivo de toda la población española. Cuando alguien quiere representar con una imagen
la Guerra Civil Española. Cuando alguien, por ejemplo, va a preparar un libro sobre la Guerra Civil Española y lo anuncia en televisión, y hay imágenes de la Guerra Civil Española, la primera, o quizá la que resume todo, siempre es la del miliciano de Robert Capa. Así que de alguna manera esa imagen siempre estuvo en mi imaginario y en el de toda la sociedad. Estamos hablando con Raúl Rimenbauer, uno de los directores del documental La sombra del iceberg, que también nos ha traído un libro que es El silencio de George, también descubriendo la identidad, ¿no es cierto?, Sí. de un hombre que fue ejecutado en el final de la dictadura franquista. Este hombre fue uno de los dos últimos ejecutados. Precisamente estos días se cumple el 40 aniversario de estas ejecuciones. Fue el 2 de marzo de 1974. La dictadura estaba ya como en la recta final, y en ese momento hubo un atentado de ETA, del grupo terrorista ETA, contra el que era el presidente del gobierno de Franco y que iba a ser su sucesor. Mataron al presidente del gobierno y la venganza del régimen fue ejecutar a dos hombres a garrote vil, que es un método medieval terrorífico. Uno de esos dos hombres se suponía que era un polaco, una apátrida de origen polaco sin familia, que se llamaba Hanches, del que no se sabía prácticamente nada. Y bueno, pues una fotografía de este hombre se cruzó en mi vida en un momento determinado y se transformó en una obsesión que duró 10 años. Parece que las obsesiones o los misterios persiguen tus trabajos, porque entre los dos trabajos hay mucha similitud. Cuéntanos algo de eso. Sí, yo creo que en general en los procesos de investigación, especialmente cuando uno no los hace porque se los ha encargado un periódico, un canal o una productora, es decir, sino cuando uno busca respuestas a algo, por razones personales o por impulso personal, seguramente está tratando de encontrar respuestas en su vida. Es decir, digo yo que debo tener dentro un espíritu de me tomen todo, de curioso, o de tratar de encontrar respuestas a fenómenos dramáticos como el de una ejecución, ¿no? Y amante del peligro, seguramente. Yo no sé si soy una persona muy osada, o sea, quizá no. Soy una persona bastante cerebral. Eso sí, soy un tozudo increíble, una persona con una mente cuadriculada y persistente, porque de alguna manera estas dos investigaciones y otras que he hecho y que se quedaron en fases, digamos, como de mitad o que siguen durmientes en el cajón de los proyectos, todas tienen un común denominador, y es que hay que hacer un recorrido más o menos largo para poder obtener respuestas. La del miliciano llevó 3 años, esta llevó aproximadamente casi 10 años, ¿no? Y justamente, y eso quería preguntarte, ¿encontraste siempre obstáculos o dijiste, sabes que esta investigación tiro la toalla? Por ejemplo, en la investigación de la identidad de aquel hombre que fue ejecutado, hubo un gran obstáculo, y es que yo no era consciente. En el año 1995, cuando empiezo la investigación, me encuentro con que en realidad en España hay un deseo de amnesia absoluto. Raúl, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias a ti, Marco. Y ya será otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, amigos. Hasta otra oportunidad.